Buenas tardes, a continuación presentaremos acerca de San Agustín. El equipo está compuesto por Alan Antunes, Osmar Naranjo y Felipe García. Bueno, el nombre completo de San Agustín en griego es Aurelius Augustinus Hipponensis y su nombre traducido al español es Aurelio Agustín de Hipona, quien nació en Tagaste en el año 354 después de Cristo hasta el año 430 después de Cristo en Hipona, Annaba, Argelia. San Agustín es un santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Un dato muy importante sobre San Agustín es que él fue quien revolucionó el pensamiento platónico. Para San Agustín, el ser humano se componía de dos partes, de cuerpo y alma, que él las consideraba como cuerpo era materia y alma era forma. También su filosofía era un poco confusa porque San Agustín entendía que el mal era como no ser y como carencia de ser. O sea que el mal lo definía como el no ser, el no tener ser, y el bien lo definía como el tener exceso de ser. En el proceso de transformación ética del humano, San Agustín definía que existían dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, que serían la ciudad del bien y la del mal. La ciudad de Dios era la ciudad del bien y la ciudad terrenal era la del mal, que en la ciudad terrenal se encontraban todos los moradores, o sea que donde están los humanos, la humanidad, y la ciudad de Dios pues es donde existe Dios. San Agustín definía a la ciudad terrenal donde imperaba lo que era la humanidad, pero también imperaba lo que era el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. ¿Qué quiere decir esta frase? O sea que nosotros, los humanos, buscábamos las necesidades necesarias para satisfacernos y lograr nuestra felicidad, que todas esas cosas, todas esas necesidades que eran más importantes que Dios, o sea que despreciábamos a Dios, o sea nos empinábamos o nos íbamos más a querernos a nosotros mismos y nos olvidábamos de Dios. Y lo contrario es en la ciudad de Dios, que el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Esto hace referencia a que tú dejabas todo, tú luchabas por Dios, te importaba más Dios y no te importaban ni tus necesidades ni tu satisfacción por juntar o buscar esa felicidad que tú querías, sino que tú estabas al servicio de Dios y que no te importaba nada más, solamente Dios. A continuación mencionaré algunas de las frases de San Agustín, esto con la finalidad de que puedan comprender un poco o hacia dónde tenía orientada la filosofía que él la llamaba que era su filosofía. Primeramente, pues como San Agustín era un santo padre de la Iglesia Católica, él planteó esta frase que dice: reza como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Yo creo que aquí quería referirse a que tú rezaras o que tuvieras fe, como fe en Dios, en que te iba a ayudar, pero también trabaja, no dejes todo el trabajo a Dios, sino que tú también haz un esfuerzo por tratar de obtener lo que quieres. También otra de sus frases es: las personas no rezan para guiar un camino hacia Dios, sino para guiarse a sí mismas. O sea que aquí también quiere hacer referencia, van de la mano, porque pues la gente reza, quiere expresar que la gente no reza por guiar o ir hacia Dios, sino para encontrar una guía o un camino, o más bien, mejor explicado, sería encontrar un propósito.
Bueno, les voy a hablar acerca de San Agustín y de su conversión hacia el filósofo que fue. En un principio San Agustín no encontraba ningún tipo de filosofía, ya que le avergonzaban todos los pecados y problemas que había tenido en el pasado, por lo que poco a poco fue encaminándose al escepticismo, el cual tiene como base de pensamiento que el hombre no puede conocer la verdad o no tiene la capacidad para conocerla y tienen que empezar a dudar de todo. Y ese fue el pensamiento base que tomó como referencia San Agustín en ese tiempo. Algo que dio un primer avistamiento a su transformación fueron los comentarios y sermones que daba el obispo de Milán, los cuales tuvieron un efecto en él y fueron cambiando su manera de pensar y adentrándose poco a poco a estudiar el cristianismo y el neoplatonismo, los cuales fueron base para las aportaciones que él luego dio a la filosofía. Pero aunque se estaba adentrando cada vez al cristianismo y al neoplatonismo, él todavía no estaba completo como filósofo, ya que no podía filosofar, porque él todavía le avergonzaban los problemas y pecados que había cometido en el pasado, por lo que en plena crisis existencial, un día un niño se le acercó y le dio una Biblia y le dijo, lee. Y el primer texto en el que San Agustín reposó sus ojos decía que ya era hora que despertara del sueño y que la salvación estaba cada vez más cerca. Esto le hacía referencia a que Jesucristo ya se acercaba y que cada vez tenía que recubrirse con Jesucristo y se olvidara de todos los problemas que había cometido en un pasado y dedicarse más al cristianismo. Y ahí fue cuando todos los problemas y crisis se desvanecieron y empezó a enfocarse más en el cristianismo y se completó como filósofo. Como iba diciendo, después de que San Agustín leyera la Biblia y leyera ese texto, se le desvanecieron todas las sombras de la duda y por fin pudo entrar en un ambiente de paz y sentirse libre y transformado. Y con esas experiencias que atribuye a Dios, abandona toda su vida anterior, abandona a su amante, a su prometida y a su empleo. Entonces toma la decisión de dedicarse a Dios y a estudiar la Biblia. Y esto, cuando le dijo a su madre, le dio mucha alegría, ya que ella dedicó 30 años de su vida tratando de que él aprendiera las enseñanzas cristianas. Toda su familia y un grupo de amigos se mudaron al Casiciaco, en las cercanías de Milán, y ahí fue donde San Agustín fue bautizado por San Ambrosio a los 33 años. Entonces en esa pequeña población comienza una vida de pureza y de castidad y dedicándose puramente a la filosofía cristiana. Y ahí es donde escribe una de sus primeras obras, que es Contra los académicos, de la vida feliz, soliloquios y la inmortalidad del alma. Y esto lo podemos relacionar con el mito de la cueva, ya que primeramente los prisioneros que están viendo las sombras, se podría decir que es él aferrándose a los pecados que había cometido en el pasado y todo el proceso que lleva del prisionero que salió de la cueva y pues puede decirse que es el niño que le enseñó la vida del cristianismo entregándole la Biblia y pues la parte de afuera del paisaje se podría decir que es él descubriendo las nuevas experiencias de la filosofía cristiana. ¿Qué tal? El día de hoy les voy a presentar sobre el libro Confesiones, el cual fue publicado por San Agustín en siglo V después de Cristo. Confesiones es considerado el primer libro de una autobiografía en el occidente. Este libro habla sobre la vida de San Agustín desde su infancia, que fue una infancia muy complicada de humillaciones, el cual pues lo hacía pensar de mala manera y tomó el camino del pensamiento maniqueísta. Este pensamiento se basa que solo existe una vida, hay que disfrutarla, hacer pecados y tener cosas materiales que son cosas muy importantes para obtener la felicidad.
Después de esto, toda su adolescencia se basó en este pensamiento. Tuvo un hijo, el cual lo hizo llamar el hijo del pecado porque no estaba casado con la persona que lo tuvo. Después de esto, tuvo ciertos sucesos, el cual hizo pensar que estaba en un camino incorrecto, el cual el maniqueísmo no era el mejor pensamiento el cual él se podía basar. Empezó a tomar el camino católico después de leer el libro Dorteniceo de Cicerón, el cual hizo cambiar la vida, él hizo cambiar su pensamiento, el cual era un libro basado sobre la seguridad de ti mismo, el cual te encontraras el amor hacia ti y no hacia las otras cosas, el cual que la felicidad se encuentra dentro de ti, no en las cosas materiales, con quien te juntes o muchas veces con las cosas que hacías. Después de esto, él tomó un camino católico, el cual bautizó a su hijo. Después de bautizarlo, lo bautizó aproximadamente a los 16 años. Después de bautizarlo, su hijo muere, el cual no lo tomó de mala manera, sino lo tomó como un mensaje de Dios, el cual significaba que debería seguir su pensamiento. Después de esto, él empezó a seguir el camino hacia Dios. Después fue a Europa, el cual enfermó estando en Roma. Después de estar enfermo mucho tiempo y de gran gravedad, él pensó que ya no se iba a curar. Él se logró curar y pensó que era otra señal de Dios, el cual tenía que seguir su pensamiento. Después de ahí ya se indució hacia las escrituras católicas, las empezó a leer y empezó un camino como todo un católico, el cual siguió, pues fue sacerdote. Después de ahí fue subiendo, al cual pues ya tomó de ser un santo, el nombre es San Agustín. Después de esto, él tomó el pensamiento católico y el pensamiento de Platón, el cual en su libro hay una palabra o una frase el cual pues nos llamó mucho, que no existe el mal, sino la ausencia del bien, el cual hicimos una analogía con el pensamiento de Platón de la caverna, el cual no hay oscuridad, sino es la falta de luz. Después de esto, hablan sobre unos prisioneros que estaban en una cueva con oscuridad, el cual ellos pensaban que todo lo que miraran ahí era la realidad o que era negativo. Después de esto, al salir, ellos se dieron cuenta que había una gran luz, había una belleza, otros pensamientos, otras realidades, el cual siempre estuvieron engañados. Es un pensamiento que él mete a su filosofía, el cual puedes estar engañado. Tú crees que es la realidad, que él pensaba que su pensamiento maniqueísta era lo correcto, pero después de esto encuentra la luz y se da cuenta que el movimiento católico y su pensamiento, al unirlos junto con Platón, crea su propia filosofía, el cual también dentro de este libro tenemos lo que dice una frase, que el amor a ti mismo a veces afecta el amor hacia Dios, o que el amor de Dios afecta el amor hacia ti mismo, cual debes llegar a un punto de equilibrio. En esto agarramos otro ejemplo de la Biblia, el Génesis 22, el cual Abraham mata a su hijo para obedecer a Dios, el cual él pensaba que era lo correcto o porque Dios le decía que lo matara. Pero pues muchas veces el amor hacia ti mismo, hacia Dios, te hace convertir cosas pues que no quieres. Él, para dejar todo esto, él dejó todas las cosas materiales, dejó todos los lujos o todos los pecados para convertirse en una persona católica y llegar a convertirse un obispo, cual es un gran título en la religión católica. Después de esto, él viajó por toda Europa para esparcir su pensamiento, su filosofía, el cual lo encontraran las demás personas, el cual llegaran a la felicidad de ellos mismos para poder lograr tener su armonía entre ellos y darles a entender que no las cosas materiales o tus acciones te hacían felices, sino el amor se encuentra dentro de ti mismo.